Una madre soltera fue asaltada dentro de la estación de tren mientras regresaba a casa con sus hijos pequeños. Sin celular, sin dinero y sin nadie cerca, pasó toda la noche despierta en una banca helada, protegiendo a los gemelos con su propio cuerpo. Pero lo que parecía el peor día de su vida se transformó en un encuentro que lo cambiaría todo cuando el millonario más influyente de la Ciudad de México se detuvo frente a ella. Y lo que comenzó como un gesto de ayuda reveló un pasado que nadie estaba preparado para enfrentar. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. El cielo anaranjado del atardecer se filtraba por las ventanas del tren mientras Lupita acomodaba la cabeza de Diego en su hombro. A su lado, Mateo dormía con la mejilla apoyada en su muslo. Los gemelos de 5 años, con sus rizos güeros y ojos claros, herencia evidente del padre ausente, se habían agotado después de una tarde intensa en casa de la abuela paterna. Lupita observaba el paisaje urbano transformándose. Los edificios elegantes daban lugar a construcciones más sencillas, calles estrechas, pequeños comercios. Una llovizna comenzaba a rayar los vidrios, empañando la visión del exterior. Las palabras de doña Carmen resonaban en su mente. «Eres una mujer muy fuerte para estar sola, Lupita. Esos niños necesitan un buen hombre en sus vidas». Un suspiro escapó de sus labios. Las visitas a casa de Carmen siempre traían esa mezcla de afecto genuino y heridas reabiertas. La señora se había convertido en su familia cuando Javier, su hijo, abandonó a Lupita al descubrir el embarazo de los gemelos. Aún así, doña Carmen nunca dejó de tratarla como una hija. «Mami, ¿ya llegamos?», murmuró Diego somnoliento. «Casi, mi amor. Unos minutitos más». La estación central se aproximaba. Lupita reunió la pequeña mochila con las pertenencias de los niños y acomodó el uniforme blanco de enfermera que usaba bajo el chaleco delgado. Su día de descanso en el hospital estaba terminando. Mañana, a las 7, estaría nuevamente en el puesto, cuidando de desconocidos con la misma dedicación que les daba a sus hijos. «Mateo, mi vida, ya llegamos», siseó, tocando delicadamente el hombro del pequeño. Los ojos claros se abrieron confusos. «Quiero a la abue», resmungó. «Mañana no se puede, mi bien. Mami tiene turno y ustedes tienen escuelita, pero volvemos el próximo domingo, te prometo». La estación estaba inusualmente vacía para una noche de domingo. La lluvia había alejado a los transeúntes y una neblina húmeda flotaba sobre los andenes. Lupita bajó del tren, agarrando las manitas de sus hijos, equilibrando la mochila en el hombro, calculando mentalmente el trayecto hasta casa. Atravesar la estación, tomar el camión en la avenida principal y, en 40 minutos, llegarían al pequeño departamento en el 3er piso del edificio sin elevador. «Tengo hambre, ma». Diego tiró de su manga mientras atravesaban el vestíbulo principal. «Yo también», completó Mateo bostezando. Lupita consultó el reloj y abrió la cartera. Restaban solo algunos billetes, suficientes para el transporte y tal vez un refrigerio rápido. El próximo pago llegaría apenas en 10 días. «Vamos a comprar algo para comer en el camino, ¿sí?». Los niños asintieron, arrastrando los piececitos por el piso de granito. Lupita observó las obras en curso en una de las salas. Tapiales coloridos con la inscripción «Fundación del Valle», transformando espacios, conectando personas, rodeaban lo que parecía ser una futura área de descanso. «¡Qué ironía!», pensó. «Tanto dinero invertido en embellecer, mientras gente como yo cuenta monedas para el camión». Un movimiento brusco interrumpió sus pensamientos.
Un joven flaco, no mayor de 17 años, usando sudadera gris con capucha, surgió frente a ella como una sombra. Sus ojos inquietos miraron a Lupita por un segundo antes de que su voz temblorosa cortara el aire. «Dame todo, dinero, celular, todo, rápido». El mundo pareció congelarse. Instintivamente, Lupita empujó a los gemelos detrás de su cuerpo. «Por favor», murmuró con labios temblorosos. «Estoy con mis hijos. No me importa. Solo quiero la bolsa». Con manos temblorosas, Lupita entregó la pequeña bolsa donde guardaba todo. Documentos, el celular viejo con la pantalla rota, los billetes, las tarjetas del banco y del Seguro Popular. Su vida entera cabía allí. «Solo no nos hagas daño», consiguió decir, mientras los gemelos se aferraban a sus piernas, llorando silenciosamente. El joven arrancó la bolsa, la rebuscó rápidamente y desapareció entre los pocos pasajeros, dejando atrás solo el eco de sus pasos apresurados. Lupita sintió las piernas flaquear, abrazó a sus hijos, que ahora lloraban abiertamente. Respiró hondo, intentando organizar los pensamientos. Sin dinero, sin documentos, sin celular. La noche lluviosa caía allá afuera. 2 niños pequeños para proteger. Miró alrededor buscando ayuda. El vestíbulo estaba prácticamente vacío. Nadie parecía haber notado lo que había sucedido. «Mami, tengo miedo». Mateo sollozó. «No tengas miedo, mi amor. Estamos bien. Eso es lo que importa. Vamos a estar juntos y todo va a salir bien, te prometo». Lupita condujo a los gemelos hasta una banca cerca de la pared, eligiendo un rincón menos expuesto. Se quitó el chaleco e improvisó una cobija para los dos, que se acurrucaron juntos, exhaustos por el llanto y el miedo. «Vamos a descansar aquí y después pensamos qué hacer, ¿sí?» Los minutos se transformaron en horas. La estación se fue vaciando. Los empleados de la limpieza terminaron su trabajo. El último tren partió, dejando solo un silencio pesado, interrumpido por la lluvia fuerte que golpeaba el techo. Lupita permaneció sentada, erguida, ojos atentos a cualquier movimiento, mientras sus hijos dormían, cansados demasiado para resistirse al sueño. Ella no podía dormirse. Era la única barrera entre sus pequeños y el mundo que acababa de mostrar su cara cruel. Cuando los primeros rayos de sol penetraron por las ventanas de la estación, Lupita aún estaba allí, en la misma banca. Su cuerpo dolía por la posición incómoda, y sus ojos ardían de cansancio, pero había sobrevivido a la noche, y sus hijos estaban seguros, adormecidos en el calor de su abrazo protector. Fue solo una noche, una larga y dolorosa noche. Pero para Lupita, esa sensación de vulnerabilidad no era novedad. Era solo un capítulo más en la historia de una mujer que había aprendido desde muy temprano que ser fuerte no era una elección, sino la única opción posible. René del Valle despertó al primer toque del despertador, como hacía todos los días. 5:30 de la mañana, hora de iniciar la rutina que mantenía desde hacía más de una década. La disciplina era su compañera más fiel desde que asumiera los negocios de la familia tras la muerte inesperada de su padre. El departamento amplio ocupaba el último piso de un edificio en el centro financiero de la Ciudad de México. Grandes ventanas revelaban el horizonte urbano parcialmente cubierto por la neblina. A los 38 años, René había transformado la empresa de la familia en un conglomerado diversificado, con inversiones en tecnología, salud y proyectos urbanos. El éxito financiero vino acompañado de una preocupación genuina con el impacto social, herencia de los valores que su madre, profesora de sociología, le había inculcado. Después del entrenamiento matinal, baño y un desayuno preparado por
Él mismo, René vistió uno de sus trajes hechos a medida, optando por el azul marino con camisa blanca. El reloj de pulso discreto, herencia del abuelo, era su única concesión a accesorios. «Buenos días, Patricia», saludó a su asistente al entrar en el coche. La mujer de mediana edad ya lo esperaba con una carpeta organizada. «Buenos días, señor del Valle. Tenemos reunión con los arquitectos a las 9, seguida por el almuerzo con el secretario de Desarrollo Urbano. Por la tarde está programada la visita a la estación central». René asintió. La Fundación del Valle, brazo filantrópico de sus negocios, estaba invirtiendo en la revitalización de las principales estaciones de tren, transformándolas en espacios más humanizados, con bibliotecas comunitarias y centros de apoyo para personas vulnerables. La mañana transcurrió como lo planeado. Reuniones productivas, decisiones tomadas, proyectos avanzados. Después del almuerzo con el secretario, René decidió ir personalmente a la estación central, dispensando la compañía de Patricia. Prefería hacer estas visitas solo, para reconectarse con el propósito detrás de los números. La estación central era la más grande y antigua de la Ciudad de México. El proyecto actual buscaba modernizar y rescatar elementos históricos, devolviéndole su dignidad perdida. René caminó por el amplio vestíbulo, notando con satisfacción que la nueva iluminación valorizaba el techo abovedado. Las bancas, recién colocadas, creaban pequeñas islas de descanso sin interferir en el flujo de pasajeros. Fue entonces que su mirada captó algo fuera de lugar. En uno de los rincones más alejados, una mujer dormía sentada, abrazando a dos niños pequeños que dormían acurrucados en su regazo. René se detuvo, perplejo. ¿Cómo los guardias de seguridad habían permitido que alguien pasara la noche allí? Se aproximó despacio. A medida que se acercaba, los detalles se volvían nítidos. Mujer joven, cabello castaño enmarcando un rostro de rasgos delicados, uniforme blanco de enfermera bajo un chaleco delgado. Los niños idénticos, dormían agarrados a la madre, como si temieran perderla incluso durante el sueño. La escena causó en René un desconcierto profundo. No era solo lo inadecuado de la situación, sino algo más visceral, un reconocimiento de que aquella no era una elección, sino una necesidad extrema. Ninguna madre dormiría sentada en una estación con dos niños si tuviera cualquier otra opción. En este momento, la mujer despertó sobresaltada. Sus ojos castaños encontraron los de René. Por un instante, quedaron así. Dos mundos completamente distintos, cara a cara, separados por un abismo de circunstancias, unidos solo por la condición humana compartida. «Disculpe», murmuró recomponiéndose rápidamente. «No deberíamos estar aquí. Ya nos vamos». René percibió el miedo en su voz, la vergüenza en sus gestos. Ella no lo reconoció. Vio solo un hombre de traje que probablemente representaba autoridad. «No hay prisa. ¿Está todo bien? ¿Necesitan ayuda?» La mujer titubeó, el orgullo luchando contra la necesidad. Miró a sus hijos que comenzaban a despertar y entonces de vuelta a René. «Nos asaltaron anoche, aquí mismo en la estación. Se llevaron mi bolsa con todo. Dinero, documentos, celular». No tenía cómo regresar a casa. Los niños ahora observaban al extraño con curiosidad somnolienta. Eran extraordinariamente parecidos. Cabello güero, ojos claros, mejillas rosadas. «Mi nombre es René del Valle», se presentó inclinándose levemente. «¿Y ustedes? ¿Cómo se llaman?» «Yo soy Diego», respondió uno de los niños. «Y yo soy Mateo», completó el otro, escondiéndose parcialmente detrás del brazo de su madre. «Soy Lupita». La mujer finalmente dijo, aún con reserva. «Lupita Sousa. Agradezco su preocupación, señor del Valle, pero no queremos incomodar. Solo necesito encontrar un teléfono para llamar a una amiga.
René notó algo familiar en el nombre, pero no lo identificó inmediatamente. No es ninguna molestia. De hecho, me siento responsable. Esta estación está pasando por reformas financiadas por mi fundación. La seguridad es prioridad, y claramente fallamos. Lupita abrió los ojos en reconocimiento. Fundación del Valle. Entonces usted es solo alguien que puede ayudar ahora, la interrumpió gentilmente. Hay un hotel excelente cerca. Puedo proveer una habitación para que descansen, se bañen, coman. Después veremos cómo resolver la cuestión de los documentos y el transporte. Lupita se mordió el labio, dividida. La propuesta era tentadora tras la noche que pasaron, pero aceptar ayuda de un extraño iba contra todo lo que la vida le había enseñado sobre supervivencia. «Tengo hambre, ma». Diego rompió el silencio, su vocecita haciendo eco la necesidad que Lupita intentaba ignorar. Ella miró a sus hijos, sus rostros esperanzados, y entonces al hombre frente a ella. Había algo en René que no encajaba en el estereotipo del empresario frío. Una autenticidad en la mirada, una sobriedad que transmitía confianza. «No puedo prometer que conseguiré retribuirle», dijo finalmente, levantando el mentón en un gesto que preservaba su dignidad. René sonrió por primera vez. «No estoy ofreciendo ayuda para recibir algo a cambio, señora Sousa. Estoy ofreciendo porque puedo y porque es lo correcto». Lupita asintió lentamente, permitiéndose aceptar que no todas las manos extendidas escondían trampas. «Entonces aceptamos. Y gracias». En aquel momento, mientras René ayudaba a Lupita a levantarse y los niños se desperezaban, ninguno de los dos podría imaginar que aquel encuentro fortuito, nacido de la adversidad, cambiaría para siempre el curso de sus vidas tan distintas. El Hotel Reforma era un establecimiento discreto y elegante, ocupando un edificio histórico a pocas cuadras de la estación. Lupita se sintió fuera de lugar al entrar, aún vistiendo el uniforme arrugado. Los gemelos, por otro lado, miraban fascinados al candelabro de cristal y la fuente decorativa en el centro del vestíbulo. René conversó brevemente con el gerente, que lo trató con deferencia evidente, y regresó con una tarjeta magnética. «Reservé una suite familiar. Tiene 2 habitaciones conectadas. Perfecto para ustedes». «Eso es muy generoso», Lupita respondió, intentando no demostrar cuánto estaba impresionada. «Es lo mínimo que puedo hacer, considerando lo que pasaron en la estación». El elevador subió suavemente hasta el 5º piso. Mateo y Diego competían para apretar los botones, su energía restaurada por la perspectiva de una aventura inesperada. La suite era espaciosa, decorada en tonos claros. Los gemelos corrieron hacia la ventana panorámica que ofrecía una vista parcial del Parque Alameda Central. «Mira, ma, se puede ver nuestra escuela desde aquí», exclamó Diego apuntando. «Sí, hijo», Lupita sonrió, aun sabiendo que el niño probablemente confundía los edificios. Era la primera vez que René veía una sonrisa genuina iluminar su rostro cansado. «Pedí que les trajeran ropa», René comentó, «y el desayuno debe llegar enseguida. Hay productos de higiene en el baño, pero si necesitan algo específico, solo solicítenlo a la recepción. Señor del Valle, esto es...» «René, por favor, y no es necesario agradecer». Un silencio se estableció, llenado solo por los comentarios animados de los gemelos, que exploraban los rincones del cuarto. René sentía que debía irse, dar espacio para que Lupita y los niños se recompusieran. Al mismo tiempo, algo en aquella familia despertaba su curiosidad y su sentido de responsabilidad de manera inexplicable. Mencionó que es enfermera. ¿En qué hospital trabaja? En el General Balbuena, en el sector de pediatría. René conocía el lugar.
Era un hospital público que atendía principalmente a la población de bajos recursos, sufriendo por falta de recursos e infraestructura inadecuada. ¿Y los niños se quedan con quién mientras usted trabaja? El rostro de Lupita se endureció, ligeramente, como si la pregunta tocara un punto sensible. Ellos frecuentan la escuela durante el día. Cuando estoy en el turno nocturno, se quedan con una vecina. René percibió su error. La pregunta sonó como un juicio, exactamente el tipo de escrutinio que las madres solteras enfrentaban constantemente. Disculpe, no quise ser intrusivo. Está bien. Son preguntas que escucho todo el tiempo. Un golpe en la puerta anunció el desayuno. Un carrito fue traído, cubierto por una toalla blanca y cargado con frutas frescas, panes, huevos y una variedad de opciones que hizo los ojos de los gemelos brillar. ¡Hot cakes!, Diego exclamó, acercándose ansiosamente. «Primero lávense. Las manos, niños», Lupita instruyó y los dos corrieron al baño. René observó la autoridad natural con que ella lidiaba con los hijos. La mezcla perfecta de firmeza y cariño. Era evidente que, a pesar de las dificultades, Lupita había construido una relación sólida con los gemelos. «Tengo reuniones ahora, pero volveré por la tarde», informó, caminando hacia la puerta. «Traje mi tarjeta con mis contactos. Si necesitan cualquier cosa, por favor, no duden en llamar». Lupita tomó la tarjeta, pasando los dedos por la superficie texturizada con el logotipo de la Fundación del Valle. René lo llamó cuando ya estaba en la puerta, su voz más firme. «Quiero que sepa que no estoy acostumbrada a aceptar este tipo de ayuda. De hecho, nunca he aceptado antes. Pero por ellos», apuntó hacia el baño de donde venían las voces animadas de los gemelos, «estoy dispuesta a tragarme el orgullo. Aún así, voy a encontrar una forma de retribuirle». René la encaró con nuevo respeto. Aquella no era una mujer quebrada por las circunstancias. Era una mujer que sabía exactamente quién era y lo que valía, independientemente de la situación en que se encontraba. A veces, Lupita, la manera más difícil de ayudar a alguien es permitiendo que esa persona te ayude a ti, respondió. «Nos vemos más tarde». Mientras el elevador descendía, René reflexionaba sobre el encuentro inesperado. Había algo en Lupita Sousa que lo intrigaba profundamente. No era solo la belleza discreta que persistía incluso bajo el cansancio, ni la dignidad con que enfrentaba la adversidad. Era una autenticidad que él raramente encontraba en su círculo social, donde máscaras y conveniencias regían la mayoría de las interacciones. Durante las reuniones que se siguieron, René tuvo dificultad en mantener el foco. Su mente retornaba constantemente a la imagen de Lupita durmiendo sentada en la estación, protegiendo a sus hijos con su propio cuerpo. Aquella escena revelaba más sobre carácter y fuerza interior que cualquier discurso elocuente que él pudiera oír en los consejos administrativos que frecuentaba. Carmen García frotó las manos callosas sobre el delantal floreado, un gesto automático que hacía cuando estaba ansiosa. El pequeño departamento en la colonia obrera olía a pan de elote, recién salido del horno. Era domingo, y Lupita había prometido traer a los gemelos para el almuerzo. Por la ventana, Carmen avistaba el patio donde algunos niños jugaban. Aquel escenario siempre traía un apretón a su corazón. Debería ser Javier allí abajo, vigilando a sus propios hijos, siendo el padre que nunca se dispuso a ser. El timbre interrumpió sus pensamientos. Con pasos apresurados, Carmen abrió la puerta siendo inmediatamente envuelta por el abrazo doble de sus nietos. «¡Abue! ¡Trajimos una sorpresa!», anunció Diego, sus ojos claros centelleando. «Es un regalo grande», completó Mateo, y agarrando la mano de la abuela. Lupita entró justo detrás, cargando una bolsa de compras y un paquete rectangular. Su rostro parecía diferente hoy, notó Carmen.
menos tenso, más luminoso. «Hola, doña Carmen», saludó besando el rostro de la suegra. «Espero que esté bien. Mejor ahora con ustedes aquí. Vengan, el almuerzo está casi listo». Mientras los niños corrían hacia el antiguo cuarto de Javier, ahora espacio de juegos, Lupita y Carmen fueron a la cocina, donde el aroma de pollo rostizado llenaba el ambiente. «Estás diferente», Carmen comentó observando atentamente a la nuera. «¿Diferente cómo?». Lupita preguntó, un leve rubor coloreando sus mejillas. «No sé a ciencia cierta. ¿Más ligera, quizá?». «¿Sucedió algo?». Lupita titubeó. En las últimas semanas, desde el incidente en la estación, su vida había tomado rumbos inesperados. René no solo la había ayudado aquella noche difícil, sino que había seguido presente, agilizando la emisión de nuevos documentos, ofreciendo transporte cuando era necesario, apareciendo ocasionalmente con pequeñas sorpresas para los gemelos. «Conocí a alguien», Lupita finalmente admitió, ocupándose con la colocación de los cubiertos. «Pero no es lo que está pensando, es solo una amistad». «Una amistad», Carmen repitió sin esconder una sonrisa. «¿Con un hombre, presumo?». «Sí, él se llama René. René del Valle». Carmen paró lo que estaba haciendo, la cuchara suspendida en el aire. «¿Del Valle? ¿De la Fundación del Valle? ¿Aquel empresario que aparece en el periódico?». Lupita asintió ahora verdaderamente sonrojada. «Nos conocimos por casualidad. Él ha sido gentil, especialmente con los niños». «¿Y ellos? ¿Qué piensan de él?». Una sonrisa involuntaria iluminó el rostro de Lupita. «Lo adoran, Diego especialmente. Siempre está haciendo preguntas, queriendo mostrar sus dibujos, contando historias de la escuela». Carmen regresó a la estufa, removiendo lentamente la salsa. Había una expresión pensativa en su rostro arrugado. «¿Sabes qué es lo que más me duele sobre Javier? No es solo que te abandonó, es que se negó la posibilidad de conocer a esos niños maravillosos, de verlos crecer, de formar parte de sus descubrimientos». Lupita se quedó en silencio. Javier era un asunto raramente discutido entre ellas, un fantasma que rondaba su relación. Los niños nunca han preguntado directamente sobre él, pero sé que el día llegará, especialmente ahora que están en la escuela, viendo a otros niños con sus papás. ¿Y qué dirás cuando pregunten? La verdad, supongo. Que no todos los papás están listos para ser papás, que eso no disminuye en nada su valor como personas. Carmen asintió, sus ojos aguados. «Eres una buena madre, Lupita. Mejor de lo que mi hijo jamás mereció». Los gemelos irrumpieron en la cocina, interrumpiendo la conversación. «¡Abue, ven a ver el regalo!». En la sala, Lupita desenvolvió el paquete. Era un portarretrato digital, ya cargado con decenas de fotos de los gemelos, en el parque, en la escuela, disfrazados en Halloween, soplando velas en su cumpleaños. «Fue idea de René», Lupita explicó mientras Carmen admiraba las imágenes. «Él notó que guardabas cada dibujo, cada foto impresa que traíamos. Pensó que tal vez te gustaría tener más momentos registrados». Carmen acarició el marco, emocionada. «Ese René parece ser un hombre observador». «Lo es». Lupita confirmó, y había algo en su voz que no pasó desapercibido, un tono de admiración, de afecto cuidadosamente contenido. El almuerzo transcurrió animadamente, con los gemelos dominando la conversación, contando sobre la visita al Museo de Ciencias que René había organizado, cómo él había explicado cada exposición, respondiendo pacientemente a las preguntas interminables de Diego sobre dinosaurios. Después del almuerzo, mientras los niños veían caricaturas y Lupita ayudaba a Carmen con los trastes, la señora finalmente expresó:
Tú mereces ser feliz, Lupita. Mereces a alguien que valore no solo a ti, sino también a tus hijos. Alguien que comprenda que ustedes son un paquete completo. Lupita secó las manos en el trapo de cocina, sus ojos en la ventana. Tengo miedo, doña Carmen, miedo de confiar nuevamente, de abrir espacio en nuestra vida para alguien que puede simplemente irse. El miedo es natural, hija. Solo muestra cuánto te importa, cuánto proteges aquello que amas, pero no dejes que el miedo al abandono te impida vivir plenamente. Mi hijo se equivocó profundamente, pero no todos los hombres son como Javier. Lupita sonrió tristemente. ¿Sabe qué es lo que más me asusta? No es solo el miedo a ser abandonada, es también el miedo a no ser suficiente. ¿Cómo así? René viene de un mundo completamente diferente al mío. Él frecuenta lugares que nunca he pisado, conoce personas influyentes, tiene una educación formal que yo jamás tuve la oportunidad de obtener. A veces, cuando estamos conversando, me sorprendo pensando, ¿qué alguien como él vería en alguien? Como yo. Carmen sujetó el rostro de Lupita entre sus manos callosas. Escucha bien, Lupita Sousa. Eres una mujer extraordinaria que ha criado a 2 niños maravillosos prácticamente sola. Trabajas salvando vidas todos los días. Mantienes tu dignidad incluso cuando la vida conspira contra ti. Si ese René no consigue ver el tesoro que eres, entonces él no es tan inteligente como dicen. Una risa suave escapó de los labios de Lupita. Gracias, doña Carmen. Usted siempre sabe qué decir. El sonido del celular interrumpió la conversación. Lupita verificó la pantalla y una sonrisa involuntaria surgió en sus labios. «Es él», dijo, casi tímidamente. «Contesta, anda, no te preocupes por mí». Lupita salió al pequeño balcón, cerrando la puerta de vidrio. Carmen la observó, el modo en que sus ojos se iluminaron al hablar, cómo reía ocasionalmente, cómo sus gestos se volvieron más ligeros. Tal vez, pensó Carmen, tal vez finalmente algo bueno esté sucediendo para esta muchacha que tanto lo merece. La noticia estalló un martes común, sin aviso previo. Falla en la seguridad. Joven beneficiario de proyecto social asalta a enfermera en la estación central. El titular ocupaba un espacio considerable en el periódico digital más visitado de la Ciudad de México. El artículo detalló cómo un adolescente, participante de un programa de reinserción social mantenido por la Fundación del Valle, había asaltado a una mujer y sus hijos dentro de la estación que estaba siendo remodelada por la misma institución. Lupita lo descubrió cuando una colega del hospital se aproximó durante el almuerzo, tableta en manos. «Lupita, ¿eres tú en esta nota?» Confusa, Lupita tomó el dispositivo y sintió la sangre helarse al reconocer su historia, con una foto suya sosteniendo a los gemelos, claramente retirada de sus redes sociales sin autorización. El artículo no solo narraba el incidente, sino que hacía conexiones tendenciosas, cuestionaba la eficacia de los proyectos sociales de la Fundación, insinuaba fallas graves de seguridad en la estación y, más perturbador, mencionaba una relación cercana entre la víctima y el empresario René del Valle. «Esto es absurdo», dijo Lupita, devolviendo la tableta. La mitad de estas informaciones son fabricadas o distorsionadas. A lo largo del día, la situación empeoró. Otros medios replicaron la historia, algunos añadiendo nuevos detalles o fuentes exclusivas. Un reportero apareció en el hospital, intentando entrevistarla, y fue escoltado afuera por la seguridad. Mensajes de números desconocidos comenzaron a llegar a su celular. Cuando finalmente consiguió salir del trabajo, Lupita encontró a 2 reporteros esperando en la entrada del estacionamiento. Bajó la cabeza y pasó directo, ignorando las preguntas lanzadas en su dirección. Manejó directamente a la escuela de los niños, preocupada de que los medios pudieran abordarlos.
Fue entonces cuando su teléfono sonó con el nombre de René en la pantalla. «¿Qué está sucediendo?», preguntó sin preámbulos, la voz tensa. «Estoy intentando descubrirlo». La voz de René sonaba igualmente tensa. «Parece que alguien del equipo de seguridad conectó los puntos y descubrió que el joven que te asaltó participaba en nuestro programa de primer empleo». «¿Y cómo saben sobre nosotros?». «No estoy seguro. Posiblemente alguien nos vio juntos o después de mi discurso en la gala. Lo siento mucho, Lupita. Nunca quise exponerte de esta forma». «No es culpa tuya», respondió, aunque sentía rabia por la situación. «¿Dónde estás?» «En la escuela de los niños. Vine a buscarlos antes». «Buena decisión. Escucha, no es seguro que regreses a casa ahora. Estoy casi seguro de que habrá periodistas esperando. ¿Puedo mandar un coche a buscarlos?» «Patricia está organizando una suite en el hotel Reforma». Lupita titubeó. Parte de ella quería rehusarse, enfrentar la situación de frente, pero otra parte, la madre protectora, sabía que los niños no deberían ser expuestos a este tipo de acoso. «Está bien, pero mañana necesito trabajar. No puedo simplemente desaparecer». «Entiendo. Vamos a resolver esto paso a paso». Los niños salieron de la escuela animados con la sorpresa de ser recogidos antes. Lupita explicó solo que tendrían una noche especial en el hotel, sin mencionar los verdaderos motivos. Diego y Mateo recibieron la noticia con entusiasmo. El coche enviado por René, discreto, diferente de las camionetas de lujo que él normalmente usaba, los llevó por un camino alternativo hasta el hotel. En el vestíbulo fueron recibidos por Patricia, que los condujo rápidamente a la suite a través de una entrada de servicio. Sola con los gemelos en el lujoso cuarto, Lupita intentó mantener la normalidad. Los ayudó con el baño, pidió la cena por el servicio de habitación, vio caricaturas mientras ellos jugaban. Fue solamente cuando se durmieron que Lupita se permitió absorber completamente la situación. Sentada en el balcón, observando las luces de la ciudad, sentía rabia por la invasión de privacidad, miedo por las consecuencias para sus hijos, culpa por tal vez haber perjudicado la reputación de René. El toque suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. René entró, luciendo agotado. Se había quitado el saco y la corbata, las mangas de la camisa dobladas, revelando antebrazos tensos. «Hola», dijo simplemente sentándose junto a ella en el balcón. «Hola», respondió con una sonrisa débil. «¿Los niños?» «Durmiendo. Pensaron que estamos en vacaciones sorpresa». René asintió, pasando la mano por su cabello en gesto de frustración. Descubrimos cómo se filtró la historia. Un guardia de seguridad reconoció al chico cuando fue detenido por otro incidente. Comentó con un amigo del programa social que mencionó a alguien del departamento jurídico. Y de alguna forma llegó a la prensa. Y sobre nosotros, aparentemente he sido menos discreto de lo que imaginaba. Varias personas notaron cambios en mi comportamiento. Sumado a mi discurso en la gala, no fue difícil para alguien juntar las piezas. Lupita absorbió la información en silencio. «Lo que más me irrita», continuó René, «es cómo están distorsionando la historia, como si el programa social fuera un fracaso por causa de un único incidente. Así es como funciona. Los medios necesitan villanos y héroes, de narrativas simplistas que vendan». «Sí, pero ahora tú y los niños están involucrados». «Eso es inaceptable». Había una rabia contenida en su voz que Lupita nunca había escuchado antes. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, pragmática como siempre. El equipo jurídico sugiere dos abordajes: ignorar completamente, esperar que la historia se enfríe naturalmente, o enfrentar directamente, dar entrevistas controladas, aclarar los hechos. ¿Y cuál prefieres? Sinceramente, me gustaría demandar a cada medio que publicó información no verificada, pero eso solo prolongaría el ciclo de noticias.
René la miró directamente. Pero la decisión no es solo mía. Tú y los niños están en el centro de esto. Lupita reflexionó, apreciando el respeto que René demostraba por su autonomía. No quiero esconderme. No he hecho nada malo, ni tú ni la fundación. Aquel chico cometió un error, sí, pero eso no invalida todo el bien que sus programas hacen. Entonces, ¿considerarías hablar públicamente? Si eso ayuda a aclarar los hechos, sí. ¿Estás segura? Una vez que te posiciones públicamente no hay vuelta atrás. Tu privacidad estará expuesta de una forma que nunca lo ha estado. Lupita sonrió tristemente. René, crecí en una colonia donde todos sabían la vida de todos. Fui madre soltera en un ambiente donde eso aún es juzgado. La exposición no es novedad para mí. Es diferente en este nivel, René advirtió. Confía en mí. Probablemente lo es, pero prefiero enfrentar de frente a esconderme. René alcanzó su mano, entrelazando sus dedos en los de ella. Sigues sorprendiéndome. Lupita Sousa, ella apretó su mano, sintiendo el calor reconfortante de su piel. Solo una condición. Los niños quedan completamente fuera de esto. Nada de fotos, nada de menciones a su escuela, nada que pueda perturbarlos. Absolutamente. Daremos instrucciones explícitas sobre eso. Quedaron en silencio por algunos momentos, manos unidas, absorbiendo la realidad de que su relación ahora estaba bajo los reflectores. Hay algo más que debes saber, dijo René finalmente. La policía identificó y arrestó al chico que te asaltó. Lupita se enderezó sorprendida. ¿Cómo? Las cámaras de la estación y otro robo que él cometió. Él confesó ambos crímenes. ¿Cuántos años tiene? 17. Se llama Gabriel. Estaba en el programa hacía apenas 3 meses, remitido por el Consejo Tutelar tras una serie de pequeños delitos. Lupita procesó la información, sintiendo una inesperada compasión surgir. ¿Qué sucederá? Con él, siendo menor, quedará bajo tutela del Estado en un centro de internamiento, probablemente por algunos meses, dependiendo de la evaluación psicosocial. Y después René titubeó. No lo sé. El programa obviamente no puede reaceptarlo tras una violación tan seria de las reglas. Lupita quedó pensativa. Tras algunos momentos preguntó, ¿puedo verlo? La pregunta tomó a René completamente desprevenido. ¿Ver al chico que te asaltó? ¿Por qué? No sé explicarlo exactamente. Tal vez necesito ver su rostro en circunstancias diferentes, entender qué lo llevó a hacer lo que hizo. Lupita, él te amenazó a ti y a tus hijos. Lo sé. Créeme, lo sé. Pero también sé que nadie elige ese camino si tiene alternativas reales. 17 años. Es prácticamente un niño aún. René estudió su rostro, visiblemente en conflicto entre la admiración por su compasión y la preocupación por su bienestar. Si es realmente lo que quieres, puedo organizarlo. Pero no inmediatamente. Vamos a resolver primero esta cuestión con los medios. Lupita asintió, concordando con el abordaje. Gracias por no decirme que estoy siendo tonta. Eres muchas cosas extraordinarias, Lupita, pero tonta definitivamente. No es una de ellas. Cuando finalmente se despidieron, ya pasaba de la medianoche. René prometió regresar temprano en la mañana siguiente con más informaciones. Lupita, a pesar de la preocupación, se sintió extrañamente fortalecida. La tormenta había llegado sin aviso, pero ella no estaba sola para enfrentarla. La sala de conferencias del Hotel Reforma estaba cuidadosamente preparada para la rueda de prensa. Micrófonos alineados en la mesa principal, sillas organizadas para periodistas seleccionados, guardias de seguridad discretamente posicionados. Todo meticulosamente planeado por el equipo de relaciones públicas de la Fundación del Valle. Lupita respiró hondo, ajustando el saco azul marino prestado del guardarropa de Patricia.
Era discreto y profesional, exactamente lo que necesitaba. Su cabello estaba recogido en un moño sencillo, el maquillaje ligero solo realzando sus rasgos naturales. ¿Estás lista? René preguntó a su lado, formalmente vestido con un traje gris. Tan lista como puedo estar, respondió forzando una sonrisa. Habían ensayado brevemente lo que dirían. Nada artificialmente construido, solo una estructura para ayudarla a no perderse en la presión del momento. La verdad sería su mejor defensa. René había insistido. Los periodistas ya estaban posicionados cuando ellos entraron en la sala, acompañados por Ricardo Montenegro, representando oficialmente a la Fundación, y por el abogado responsable del departamento jurídico. Flashes dispararon, capturando la imagen de la pareja que, aunque no había definido públicamente su relación, ahora enfrentaba juntos el escrutinio público. René inició la rueda de prensa con una declaración breve. Explicó el programa de reinserción social, su historial de éxito con cientos de jóvenes y cómo el incidente aislado, aunque lamentable, no debería desacreditar la iniciativa como un todo. Habló sobre las mejoras de seguridad implementadas en la estación desde lo ocurrido y dejó claro que la Fundación asumía la responsabilidad por la falla, pero también por el compromiso de hacerlo mejor. Entonces llegó el momento de Lupita, hablar. Con la garganta seca y el corazón acelerado, se aproximó al micrófono. «Mi nombre es Lupita Sousa», comenzó, su voz inicialmente temblorosa afirmándose poco a poco. «Soy enfermera pediátrica en el Hospital General Balbuena y madre de 2 niños de 5 años. Hace algunas semanas fui asaltada en la estación central mientras regresaba de una visita a casa de la abuela paterna de mis hijos». Lupita describió brevemente el incidente sin dramatizaciones o exageraciones, solo los hechos como ocurrieron. Debido a las circunstancias, sin dinero, documentos o teléfono, tuve que pasar la noche en la estación con mis hijos. Fue una experiencia aterradora, sí, pero que podría haber sucedido en cualquier lugar de la Ciudad de México. Lo que no imaginé es que esa experiencia negativa acabaría trayéndome también algo positivo. Ella miró brevemente a René antes de continuar. A la mañana siguiente conocí a René del Valle, que ofreció ayuda inmediata y práctica. No por interés en publicidad o autopromoción, ya que nadie supo de este episodio hasta ahora, sino por genuina preocupación humana. Esta ayuda inicial evolucionó a una amistad que valoro profundamente. Lupita hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Recientemente descubrí que el joven que me asaltó participaba de un programa social de la Fundación del Valle. Algunos medios sugirieron que esto representaría una falla completa del programa. Discrepo vehementemente. Como profesional de la salud que trabaja diariamente con niños y adolescentes vulnerables, sé que la transformación social es un proceso complejo, con avances y retrocesos. Su voz asumió un tono más firme, casi apasionado. La idea de que un error individual invalida todo un proyecto no es solo incorrecta, sino peligrosa. Equivale a decir que un paciente que vuelve a enfermar prueba la inutilidad de todo el sistema de salud. Sé que no es así como funciona en el hospital donde trabajo, y no es así como funciona en los proyectos sociales. Hubo un murmullo entre los periodistas. Claramente no esperaban este abordaje de la víctima de la historia. En cuanto a las insinuaciones sobre mi relación con René del Valle, Lupita continuó, decidida a enfrentar todos los aspectos de la cuestión. Es verdad que hemos desarrollado una aproximación personal. No veo por qué eso debería ser tratado como escándalo o noticia. Somos 2 adultos independientes que se conocieron en circunstancias inusuales y descubrieron una conexión significativa. El resto pertenece a nuestra privacidad. Lupita concluyó agradeciendo la oportunidad de aclarar los hechos y pidiendo respeto a la privacidad de sus hijos pequeños.
Cuando se alejó del micrófono, sintió el alivio de quien finalmente consigue respirar tras largo tiempo sumergido. Las preguntas que se siguieron fueron mayoritariamente dirigidas a René, que las respondió con la habilidad de quien está acostumbrado a lidiar con la prensa, pero una en particular, dirigida a Lupita, capturó la atención de todos. Señora Sousa, usted mencionó que no considera que el error de un joven invalida el programa social. ¿Estaría dispuesta a perdonar al chico que la asaltó? Un silencio pesado cayó sobre la sala. Era una pregunta cargada, diseñada para provocar una respuesta emocional. Lupita sintió todas las miradas sobre ella, incluyendo la de René, que parecía listo para intervenir si fuese necesario. El perdón es un proceso complejo, no un evento instantáneo, respondió tras breve reflexión. En este momento, aún estoy procesando lo ocurrido, pero creo que todos merecen la oportunidad de reconstruir sus vidas tras un error, especialmente los jóvenes. Lo que sé con certeza es que no quiero que mi experiencia negativa se convierta en justificativa para destruir oportunidades que pueden beneficiar a tantos otros. La respuesta honesta y matizada pareció satisfacer incluso a los periodistas más escépticos. La rueda de prensa fue cerrada poco después, con René agradeciendo a todos y reafirmando el compromiso de la Fundación con proyectos transparentes y eficaces. Tras bambalinas, lejos de las cámaras, Lupita finalmente relajó los hombros, sintiendo el peso de los últimos días escurrir lentamente. «Fuiste increíble», dijo René, sujetando sus manos. «Mejor de lo que cualquier profesional de comunicación podría haber sido. Solo dije la verdad», respondió, agotada pero satisfecha. A veces, especialmente en este mundo, la verdad simple es lo más difícil de expresar. Ricardo. Montenegro comentó, aproximándose. «Mucho gusto, señora Sousa. René ha hablado mucho de usted, y ahora entiendo por qué». Lupita apretó la mano del hombre mayor, impresionada con su presencia imponente pero gentil. «El gusto es mío. Señor Montenegro, Ricardo, por favor, y permítame decirle, usted acaba de hacer más por el programa social en 5 minutos de lo que todas nuestras campañas publicitarias en un año». El equipo de comunicación confirmó que la rueda de prensa había sido transmitida en vivo por varios canales, y que el abordaje franco de Lupita estaba generando una ola de comentarios positivos en las redes sociales. La narrativa ya comenzaba a cambiar, de un escándalo sobre fallas de seguridad y posibles favoritismos, para una historia sobre compasión, perdón y perspectiva humana sobre proyectos sociales. Cuando finalmente quedaron solos en una pequeña sala adyacente, Lupita se desplomó en el sofá, la adrenalina dando lugar al cansancio. «¿Lo logramos?», preguntó casi en un susurro. «Lo logramos», René confirmó sentándose a su lado. «No solo neutralizaste el potencial daño, sino que transformaste esto en algo positivo. Es extraordinario. ¿Y los niños? Se están divirtiendo con la maestra Ana. Al parecer, han convertido la suite en un fuerte de almohadas». Lupita sonrió imaginando la escena. Al menos ellos estaban protegidos de todo aquel tumulto. «¿Qué sucede ahora?», preguntó, incierta sobre los próximos pasos. «¿Ahora?». René respiró hondo. «Ahora volvemos gradualmente a la normalidad. Tú regresas al trabajo, los niños a la escuela, los medios eventualmente encontrarán otra historia para perseguir. Y nosotros...». Dejó la frase inacabada, como si titubeara sobre cómo definir lo que había entre ellos. «Nosotros continuamos descubriendo lo que tenemos», Lupita completó mirándolo a los ojos. «Un día a la vez, sin presión, sin expectativas imposibles. Solo siendo honestos el uno con el otro». René sonrió, aquella sonrisa rara y genuina que ella había aprendido a valorar.
Como siempre, encuentras las palabras perfectas. Lupita no respondió, solo apoyó la cabeza en su hombro, permitiéndose algunos momentos de paz tras la tormenta. Sabía que aún habría desafíos, curiosidad pública, ajustes de rutina, diferencias sociales, a navegar. Pero por primera vez en mucho tiempo no enfrentaría esas dificultades sola, y eso, en sí, ya era una victoria. El centro de internamiento para menores quedaba en un edificio grisáceo en las afueras de la Ciudad de México. Barras en las ventanas, muros altos y portones de seguridad contrastaban con los dibujos coloridos en el mural de la entrada. Un intento de humanizar un ambiente esencialmente restrictivo. Lupita estacionó el pequeño coche frente al portón principal. 3 semanas habían pasado desde la rueda de prensa. El polvo había bajado considerablemente. Aún aparecían ocasionalmente artículos mencionando la pareja improbable, pero el interés público ya se direccionaba hacia nuevos escándalos y celebridades. Respirando hondo, ella descendió del vehículo y se identificó en la recepción. Tenía dudas sobre estar allí, sobre las razones que la impulsaban a encontrar al joven que la había asaltado. René había cuestionado, preocupado, con el impacto emocional que el encuentro podría tener. Pero Lupita había insistido. Necesitaba cerrar ese ciclo personalmente. Por aquí, señora Sousa, una trabajadora social de mediana edad, la condujo por un pasillo austero. Gabriel ha sido informado sobre su visita. Él está nervioso, pero dispuesto a conversar. Él sabe que no estoy aquí para acusarlo de nada más, ¿cierto? Sí. Expliqué que usted solicitó este encuentro por razones personales. Aún así, es comprensible la ansiedad de él. Fueron llevadas a una sala de visitas sencilla. Una mesa, 4 sillas, paredes de un amarillo desvaído, una pequeña ventana enrejada que dejaba entrar la luz de la mañana. Lupita se sentó, ajustando nerviosamente la bolsa sobre su regazo. Cuando la puerta se abrió nuevamente, ella casi no reconoció al muchacho que entró. Sin la capucha que ocultaba parcialmente su rostro en la noche del asalto, Gabriel parecía aún más joven. Cabello oscuro corto, ojos grandes y asustados, hombros encogidos como si intentara ocupar menos espacio. Vestía el uniforme estandarizado de la institución, camiseta gris y pantalones de chándal, y tenía las manos inquietas, entrelazando sus dedos repetidamente. «Hola», dijo Lupita simplemente, cuando él se sentó frente a ella, evitando su mirada. «Hola», respondió casi inaudible. El silencio que se siguió fue incómodo, cargado de memorias que ambos preferirían olvidar. Fue Gabriel quien finalmente lo quebró. ¿Por qué quiso verme? La pregunta directa sorprendió a Lupita, que había imaginado un inicio más gradual para la conversación. Para ser honesta, ni yo misma lo sé exactamente, respondió, optando por la sinceridad. Tal vez necesitaba ver que tú eres real, una persona, no solo un momento aterrador en mi vida. Gabriel finalmente alzó los ojos, confuso con la respuesta. ¿No vino a insultarme o a decirme cómo arruiné su vida? No. Lupita sacudió la cabeza. Aquella noche fue terrible, sí. Sentí miedo, especialmente por mis hijos. Pero también me pregunté qué llevaría a alguien tan joven a hacer lo que tú hiciste. Gabriel bajó la mirada nuevamente, avergonzado. Necesitaba dinero. Mi hermano menor estaba enfermo, sin medicinas. Mi mamá había perdido el empleo. Estábamos atrasados en el alquiler. Él hizo una pausa, percibiendo cómo sonaba. No es que eso sea excusa. Sé que hice mal. Lupita absorbió aquellas palabras, reconociendo la realidad familiar de tantas familias que veía en el hospital. Hacías parte del programa de la Fundación del Valle. Sí, estaba allí hacía unos 3 meses. Era bueno, ¿sabe? Primera vez que alguien pensaba que yo podía ser más que un problema. Gabriel suspiró.
Ahí arruiné todo. Un error no define quién eres, Lupita dijo, sorprendiéndose, con sus propias palabras. Creo en eso, incluso después de lo que yo hice con usted. Es más complicado que eso, ¿no es cierto? No estoy diciendo que estuvo bien. Estuvo mal, muy mal. Pero también sé que las personas son más que sus peores momentos. Una lágrima resbaló por el rostro del muchacho, que la secó rápidamente con el dorso de la mano. Me disculpa. De verdad, cuando vi en el periódico quién era usted, que tenía hijos pequeños, me sentí un monstruo. Lupita no respondió inmediatamente. Parte de ella aún sentía rabia por el miedo que experimentara aquella noche, por la vulnerabilidad forzada por el trauma impuesto a sus hijos. Pero otra parte vislumbraba la tragedia mayor. Un sistema que fallaba con jóvenes como Gabriel, empujándolos hacia elecciones desesperadas. ¿Qué va a suceder contigo ahora? Me quedo aquí 4 meses más, según la jueza. Después, si todo sale bien, libertad asistida. Él se encogió de hombros. Pero perdí el cupo en el programa, claro. Y con antecedentes en la policía, va a ser aún más difícil conseguir trabajo. ¿Y si hubiese una alternativa? Gabriel frunció el ceño, confuso. ¿Cómo así? Conversé con el señor del Valle. Él está desarrollando un nuevo programa, más intensivo, para casos específicos. Jóvenes que necesitan una segunda oportunidad real, con acompañamiento más cercano. Los ojos del muchacho se agrandaron. ¿Está hablando en serio? Él no me odia. René entiende de segundas oportunidades y cree en el potencial de las personas, incluso cuando ellas mismas no creen. Lupita sonrió suavemente. Pero no será fácil. El programa exige compromiso total, responsabilidad, acompañamiento psicológico regular. Yo haría cualquier cosa mismo. La voz de Gabriel temblaba de emoción. ¿Por qué ustedes harían eso por mí? Después de ¿o todo? Porque creo que el perdón sin acción es vacío y que todos merecen la oportunidad de reconstruir. El restante de la visita fue dedicado a explicaciones prácticas sobre cómo el programa funcionaría, los requisitos, las expectativas. Cuando Lupita finalmente se despidió, se sintió extrañamente ligera, como si un peso que ni siquiera sabía estar cargando hubiese sido removido. En el coche, antes de encender el motor, envió un mensaje a René. Hecho. Fue difícil, pero necesario. Gracias por confiar en mi juicio. La respuesta vino casi inmediatamente. Siempre confiaré. Me enseñas todos los días lo que es realmente importante. Lupita sonrió, guardando el teléfono. La vida se estaba reconstruyendo, pieza por pieza, de formas que jamás imaginara. Había aún un largo camino por delante, equilibrar su trabajo exigente con los cuidados de los niños, navegar la relación con René, lidiar con las ocasionales atenciones públicas. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía promisorio. No solo una carga a ser soportada. Manejando de vuelta al hospital para su turno, Lupita reflexionó sobre cómo un momento de completa vulnerabilidad se había transformado en el catalizador de cambios profundos. Aquella noche en la estación, cuando durmiera sentada protegiendo a sus hijos, parecía ahora no solo un punto bajo, sino el inicio de una nueva jornada. El celular sonó nuevamente. Era Carmen García, probablemente para confirmar el almuerzo del domingo, pero cuando contestó, la voz de la suegra sonaba diferente, casi vacilante. «Lupita, querida, Javier está aquí». Él volvió. La noticia del regreso de Javier alcanzó a Lupita como un vendaval inesperado en día de cielo despejado. El padre de los gemelos, ausente desde antes del nacimiento de ellos, había vuelto. Según Carmen, él había visto a Lupita en la televisión durante la rueda de prensa y decidiera regresar a la Ciudad de México para asumir sus responsabilidades. Por una semana entera,
Lupita aplazó el encuentro inevitable, procesando emociones contradictorias, rabia por el abandono, miedo del impacto en los niños, confusión sobre cómo eso afectaría su vida ahora reorganizada. René, siempre comprensivo, ofreció espacio para que ella definiera cómo lidiar con la situación, garantizando solo que estaría a su lado independientemente de la decisión. Y así, en una tarde de domingo, Lupita estacionó frente a la casa de Carmen, donde Javier la esperaba. Los gemelos habían quedado con René en un paseo al zoológico. Ella decidiera que ese primer encuentro debería ser solo entre adultos. Javier esperaba en la pequeña sala, visiblemente nervioso. Parecía más viejo de lo que sus 32 años sugerían. Líneas de expresión marcaban su rostro antes jovial, los hombros ligeramente curvados denunciaban el peso de las elecciones pasadas. Aún así, Lupita reconoció inmediatamente los rasgos que los gemelos habían heredado. Los ojos claros, la forma del rostro, el modo en que pasaba la mano por el cabello cuando ansioso. «Hola, Lupita», dijo, levantándose en un movimiento brusco cuando ella entró. «Javier», respondió manteniendo la voz neutra, aunque su corazón latía acelerado. «Te ves bien», comentó, obviamente incómodo. «Diferente de lo que recordaba, pero bien. 5 años hacen eso. Cambian a las personas». Carmen, percibiendo la tensión, murmuró algo sobre preparar un café y se retiró discretamente para la cocina, dejándolos a solas. «Te vi en la tele», Javier comenzó, sentándose nuevamente. «Hablando sobre aquel asalto, sobre el empresario». «René», ella corrigió automáticamente. «Eso, René del Valle». Javier titubeó. «¿Ustedes están juntos? ¿Eso importa para el motivo de tu vuelta?» Él tragó saliva, sorprendido por la franqueza directa que Lupita había desarrollado en su ausencia. «No, supongo que no. Vine porque cuando te vi allí tan fuerte y decidida, hablando sobre segundas oportunidades, algo en mí quebró. Me di cuenta de cuánto había perdido, de cuán cobarde fui. Abandonaste no solo a mí, Javier, abandonaste a 2 niños que ni siquiera habían nacido, a tus propios hijos». «Lo sé». Él bajó la cabeza. «No tengo excusas. Tenía 26 años. Estaba asustado. No me sentía listo. Pero eso no justifica. ¿Qué quieres ahora exactamente?» La pregunta flotó en el aire por un momento. Javier respiró hondo antes de responder. «Quiero conocer a mis hijos. Quiero intentar compensar de alguna forma por el tiempo perdido. No estoy pidiendo volver contigo. Sé que ese barco zarpó hace mucho tiempo. Solo quiero una oportunidad de ser papá, incluso si es tarde». Lupita estudió el rostro del hombre que un día amara. Veía sinceridad en sus ojos, pero también fragilidad. Javier siempre había sido así, intenso en sus intenciones, débil en su ejecución. «Ellos tienen nombres», dijo finalmente. «Diego y Mateo. Son inteligentes, sensibles, observadores. Mateo adora los dinosaurios y quiere ser paleontólogo. Diego dibuja todo el tiempo y hace preguntas sobre cómo las cosas funcionan. Ambos son gentiles, educados e increíblemente resilientes, y ninguno de ellos merece ser lastimado. No quiero lastimarlos, Lupita, solo quiero conocerlos, Lupita». Cruzó los brazos decidida. «Voy a ser muy clara, Javier. No me opongo a que hagas parte de la vida de ellos, pero será en mis términos. Encuentros supervisados inicialmente, sin promesas que no puedas cumplir, sin crear expectativas que no consigas sustentar». «Eso es justo». Él concordó rápidamente. «Y una cosa más. Si comienzas a hacer parte de la vida de ellos y después desapareces nuevamente, no habrá tercera oportunidad. ¿Entendido?» Javier asintió solemnemente. «Entendido. Y en cuanto a tú y ese empresario, René hace parte de nuestra vida ahora.
Él ha sido una presencia constante, confiable y amorosa para los niños. Eso no va a cambiar. ¿Ellos lo llaman papá? La pregunta salió casi como un susurro. No, Lupita respondió honestamente. Ellos lo llaman René. Siempre he dejado claro que tienen un papá, que solo no está presente. Nunca hablé mal de ti, si es lo que estás preguntando. Alivio en el rostro de Javier era evidente. Carmen regresó en este momento con el café, el timing perfecto para quebrar la tensión creciente. ¿Cuándo puedo verlos? Javier preguntó tras algunos sorbos silenciosos. El próximo fin de semana vendré con ellos a almorzar aquí. Será menos intimidante para ellos conocerte en casa de la abuela. Lupita consultó el reloj. Necesito irme ahora. Combiné encontrarlos en el zoológico. Ya en la puerta Javier hizo una última pregunta. ¿Tú crees que ellos van a aceptarme? Lupita ponderó por un momento. Son niños, Javier. Tienen una capacidad increíble de amar. Solo no desperdicies eso. El zoológico bullía de actividad en aquella tarde soleada. Familias reunidas, niños excitados apuntando a los animales, vendedores de algodón de azúcar y globos coloridos. En medio de la multitud, René sujetaba las manos de los gemelos, uno a cada lado, escuchando pacientemente sus observaciones entusiasmadas sobre cada especie que veían. Lupita los observó a la distancia por un momento antes de aproximarse. La imagen tocó su corazón de una forma profunda. La naturalidad con que estaban juntos, la atención genuina que René dedicaba a cada comentario infantil, el respeto evidente con que trataba a los niños. ¡Mami! Diego fue el primero en avistarla, corriendo en su dirección. Vimos a los leones, y René dijo que ellos duermen 20 horas por día. Imagínate, ma, completó Mateo, luego atrás. Si nosotros fuéramos leones, la maestra nunca iba a regañarnos por dormir en la escuela. Lupita rió, agachándose para abrazarlos, inspirando el olor a sudor infantil, protector solar y algodón de azúcar que emanaba de ellos. ¡Qué maravilla! ¿Se han divertido bastante? ¡Mucho!, respondieron al unísono. René se aproximó, su sonrisa reservada solo para ella. ¿Cómo te fue?, preguntó bajito. Difícil, necesario. Hablaremos después. Ella respondió en 1900 en el mismo tono, antes de volverse nuevamente hacia los niños. ¿Quién está listo para un helado antes de irnos a casa? La caminata hasta la heladería fue rellenada por el relato animado de los gemelos sobre cada animal visto. Lupita sujetaba la mano de Mateo, mientras Diego iba montado sobre los hombros de René, apuntando a todo lo que veía desde lo alto. Observando aquella escena, una idea se cristalizó en la mente de Lupita. El regreso de Javier, por más complicado que fuese, no amenazaba lo que habían construido. Los niños merecían conocer a su padre biológico, establecer su propia relación con él, comprender sus raíces. Pero su hogar, su seguridad, su puerto, seguro. Eso ella y René estaban construyendo juntos, ladrillo por ladrillo, día tras día. Meses se pasaron. La vida encontró un nuevo ritmo, una nueva configuración. Javier cumplió su palabra, visitando a los gemelos regularmente, inicialmente en casa de Carmen, luego en paseos cortos. Poco a poco, una relación cautelosa comenzó a formarse, no la intimidad instantánea que él tal vez esperase, sino algo genuino, construido lentamente sobre responsabilidad y presencia consistente. René, con la generosidad que Lupita aprendiera a no cuestionar más, apoyó el proceso entendiendo que más amor en la vida de los niños nunca sería perjudicial. La relación de ellos también evolucionó, solidificándose en la rutina compartida, en las pequeñas decisiones cotidianas, en los desafíos enfrentados juntos. En una tarde tranquila de primavera, la estación central fue reinaugurada. Las
reformas estaban finalmente completas, transformando el espacio antes solo funcional en un ambiente acogedor, seguro y humanizado. La ceremonia fue discreta, sin la pompa habitual de los eventos corporativos. René hizo cuestión de eso, queriendo que el foco permaneciese en el impacto comunitario, no en la publicidad. En el pequeño escenario, montado en el vestíbulo principal, él hizo un breve discurso sobre resiliencia, segundas oportunidades y transformación. En el momento de la revelación del nombre de la nueva plaza interna, Lupita estaba a su lado, con los gemelos bien vestidos y animados por la importancia del momento. René sujetó su mano mientras las cortinas caían, revelando la placa elegante con los dichos «Plaza de las Flores», en homenaje a todas las madres que nunca se rinden. Lágrimas silenciosas resbalaron por el rostro de Lupita mientras los presentes aplaudían. Aquel nombre no era solo una referencia a su apellido, sino un reconocimiento de todas las mujeres que, como ella, enfrentaban adversidades diarias con dignidad y coraje inquebrantable. «Gracias», susurró a René apretando su mano. «Es solo la verdad», respondió simplemente. Más tarde, cuando la celebración formal había terminado y la estación ya funcionaba normalmente, con pasajeros apurados transitando por el nuevo espacio, Lupita se encontró parada exactamente en el local donde meses antes había pasado aquella noche angustiante. La banca donde durmiera sentada ya no existía, sustituida por asientos más confortables y una pequeña fuente decorativa. René la encontró allí, contemplativa, con los niños explorando la nueva área infantil, bajo la mirada atenta de Carmen. «¿En qué estás pensando?», preguntó, deteniéndose a su lado. «En cómo la vida da vueltas», respondió, recostándose levemente sobre él. «En cómo nuestros momentos más difíciles a veces nos llevan exactamente para donde necesitamos estar. Transformaste mi vida, ¿sabías?». René confesó, enlazando su cintura. «Antes de ti, yo construía edificios. Después de ti, empecé a construir propósito». Lupita sonrió, volteándose para encararlo. «Y tú me enseñaste que aceptar ayuda no es debilidad, que la vulnerabilidad puede ser el comienzo de algo extraordinario». El sonido del tren llegando al andén hizo eco por el vestíbulo renovado. Pasajeros descendían, otros embarcaban, la vida seguía su flujo constante. Pero para Lupita y René, aquel momento se suspendió en el tiempo. Un marco silencioso de cuánto habían recorrido desde aquella primera mañana en la estación. «Mami, René, vengan a ver lo que la abue nos compró». Diego llamó, agitando enérgicamente. De manos dadas, ellos caminaron en dirección a los niños. Lupita Sousa, que una vez durmiera sentada protegiendo a sus hijos con su propio cuerpo, ahora avanzaba con pasos firmes, no más sola, no más solo sobreviviendo, sino verdaderamente viviendo. La estación de las flores, antes solo un nombre, en una placa, se había tornado una metáfora para su propia jornada. Un lugar de encuentros y partidas, de finales y recomienzos, de adversidades transformadas en nuevos caminos. Y allí, rodeada por las personas que amaba, Lupita finalmente comprendió que algunas flores necesitan enfrentar las tormentas más severas para florecer en toda su fuerza y belleza.